Hay un RPG que para mí juega en otra liga. Baldur's Gate 3 me dio la mayor libertad que he encontrado en un videojuego. Decisiones duras, consecuencias reales y un mundo que no me llevaba de la mano. Por eso queda fuera. Ponerlo el primero sería demasiado evidente y también injusto para los demás. Hoy no busco los mejores RPG de la historia. Busco 7 juegos que me trataron como un adulto. Puesto 7. Empezamos con un juego que esconde una historia durísima, detrás de un protagonista empeñado en seguir sonriendo. Ichiban Kasuga pasa 18 años en prisión por proteger a quienes consideraba su familia. Cuando sale, tiene 42 años y espera recuperar la vida que dejó atrás. Pero nadie de su familia está esperándolo. El mundo ha seguido avanzando sin él. Muchos hemos sentido la traición de alguien a quien creíamos cercano. No hace falta haber vivido la historia de Ichiban para reconocer esa herida. Y después llega la caída, perder el dinero, la casa y hasta la idea que tenías de ti mismo. A veces creemos haber llegado muy alto cuando todavía no habíamos construido ni los cimientos. Y cuanto más elevada era esa imagen, más dura resulta ser la caída. Ichiban, sin embargo, no deja de confiar. El mundo intenta convencerlo de que ser buena persona es una ingenuidad. Ichiban, sin embargo, no deja de confiar. Él recibe el golpe, se levanta y decide seguir creyendo. Eso también es madurez, conocer la crueldad y no permitir que decida quién vas a ser. Puesto 6. Con este juego tengo que hacer un pequeño matiz. Forma parte del laboratorio de pruebas que estoy preparando, y ahora mismo llevo jugados 137 minutos, sí, contaos, pero con lo poco que he visto merece estar aquí en esta lista. El gore llama enseguida la atención, cuerpos partidos, sangre y combates muy explícitos. Pero si alguien busca solamente matanzas, hay otros géneros construidos para eso. Lo que me hizo sentir adulto fue su universo. Aquí los personajes no buscan conseguir un ascenso o ganar una discusión. Quieren gobernar, dominar, mandar y ejecutar a quien se interponga. Incluso hacer algo bueno puede obligarte a tomar una decisión cruel. Y si lo que buscas es el mal, esa decisión ya nace cruel. En una de las primeras escenas me obligan a abrir una puerta utilizando mi propia sangre. Estoy rodeado y amenazado. Le hablo a la máquina como si pudiera escucharme y consigo que active sus armas contra quienes me retienen. Terminan abrasados por el mismo sistema que pretendían utilizar. Entonces entendí su regla. Incluso escapar de una injusticia puede exigir una respuesta monstruosa. En Rogue Trader, el poder no se corrompe con el tiempo. El poder ya nace corrompido. Puesto 5. Yo ya soy un cuarentón y por suerte, nunca me he despertado siendo Harry Dubois. Pero no hace falta compartir su currículum de excesos para entender lo que representa. Todos hemos pasado por malos momentos, hemos perdido el rumbo alguna vez y nos hemos preguntado cómo de leches hemos llegado hasta ahí. El comienzo parece una broma. Despiertas destrozado, no recuerdas tu nombre, ni sabes qué hiciste durante los últimos días. Pero poco a poco, la risa desaparece. Y ahí llega el derrumbe. Empiezas a reconstruir quién eres, de dónde vienes y qué hiciste para terminar así. Y llega un momento en el que dejas de observar al detective desde fuera. Recuerdas tus propias malas épocas y piensas, yo también me he sentido así. No porque hayas vivido su historia, sino porque conoces la sensación de tener que reconstruirte. Disco Elysium no convierte el fracaso en una pantalla de fin de partida. Lo convierte en el lugar desde el que empiezas a jugar. No te trata como un adulto por permitirte beber o consumir drogas, para nada. Lo hace porque sabe que hay cosas que no pueden repararse, y aún así, te pregunta qué vas a hacer mañana. Puesto 4. The Witcher 3 te hace sentir adulto en su mundo, en sus relaciones y también en la libertad para equivocarte. Puedes encontrar un contrato o una criatura muy por encima de tu nivel. El juego te avisa, pero muchas veces te permite continuar. Te informa del peligro, no te protege de tu propia cabezonería. Su verdadera madurez aparece cuando las decisiones afectan a las personas. Geralt y Yennefer cuidan de Ciri como si fuera su hija, y el juego entiende algo difícil. Querer a alguien no significa decidir siempre por esa persona. El destino de Ciri depende de gestos pequeños, acompañarla, confiar en ella o permitirle afrontar ciertas situaciones sola. No hay una barra que te diga si estás siendo un buen padre, solo ves las consecuencias mucho después. Y entonces aparece el varón sanguinario.
Lo que comienza como una cacería termina siendo una historia de alcoholismo, violencia familiar, culpa y duelo. El engendro es la hija no nacida del varón, enterrada sin nombre. Geralt puede matarla o romper la maldición, haciendo que el varón la lleve en brazos, le dé un nombre y afronta aquello que quiso enterrar. El varón es capaz de ayudar a Ciri y está convencido de que ama a su familia, pero también es el principal responsable de haberla destruido. El juego no te obliga a perdonarlo ni te permite reducirlo a una sola palabra. En The Witcher 3, comprender a una persona no significa absorberla, y casi nunca existe una opción completamente limpia. Y llegamos a los 3 primeros puestos, 3 juegos muy distintos, unidos por lo mismo. Sus decisiones siguieron conmigo después de apagar la consola. Puesto 3. Hay juegos que utilizan la sangre para hacerte daño. Claroscure Expedition 33 utiliza la belleza. Su mundo parte de una idea terrible. Cada año, la Paint 3 pinta un número y quienes han alcanzado esa edad desaparecen. Al comenzar la historia, pinta el 33. Cada cumpleaños acerca a sus habitantes a una fecha de caducidad. Las primeras horas tienen la fuerza de una gran película. Primero, contempla la desaparición de los condenados. Después llega la expedición, convertida en una despedida casi fúnebre. Sabes que probablemente no regresarán, pero el juego deja que lo conozcas y te sientas parte del grupo. Cuando llegas al nuevo continente y crees saber quién guiará la historia, el juego vuelve a golpearte, te arrebata a Gusta y coloca a Verso en el espacio que queda vacío. No necesita recrearse en el gore, le bastan sus personajes, su música y un mundo tan precioso como terrible. Hasta el combate refuerza esa exigencia. Sobre una base clásica de turnos, introduce esquivas, bloqueos y contraataques en tiempo real. Incluso cuando tienes tiempo para pensar, el juego espera que continúes atento. Expedition 33 te trata como a un adulto porque no te protege emocionalmente. Te permite querer a sus personajes sabiendo que querer a alguien nunca significa poder conservarlo. Puesto 2. La libertad de Cyberpunk 2077 no viene solo del tamaño de Night City, viene de la posibilidad de construir una vida dentro de ella. Mi V mezclaba estilos, aunque cada vez se acercaba más al Netrunner y, como hago casi todos mis juegos, intentaba hacer el bien siempre que podía. Sí, así soy yo. Esa era mi verdadera forma de definirlo. Aquí no eliges simplemente entre un arma u otra. Puedes actuar desde la sombra, especializarte en cuerpo a cuerpo o convertirte en un hacker capaz de resolver un enfrentamiento sin entrar por la puerta. No formas un ejército con una clase para cada compañero. Tú decides en qué quieres convertirte. También construye relaciones. Mi V acabó construyendo una relación con Panam. Todo avanza mediante conversaciones, confianza y decisiones. Hasta esa escena, dentro del Basilisk, en la que lo sentimental, lo físico y lo tecnológico terminan mezclándose. Pero la cara más cruel está dentro de tu cabeza. Convives con Johnny, una voz que puede ser tu conciencia, tu peor influencia o ambas cosas. Mientras decides quién quieres ser, otra identidad va ocupando tu espacio. Y descubres que el biochip que parecía tu oportunidad para convertirte en alguien importante te está matando. Es la vida misma. A veces perseguimos algo porque parece demasiado bueno para dejarlo escapar, y solo descubrimos su precio cuando ya lo llevamos dentro. Cyberpunk 2077 puede indicarte dónde está la misión. Lo que no te dice es quién debes ser cuando llegues. Te da la libertad para construir una vida. Y después te preguntas qué harías al descubrir que tiene fecha de caducidad. Puesto 1. Y en el puesto número 1 está Wasteland 3. No tiene el mundo más grande de la lista. Se mueve mediante zonas conectadas, pero te permite decidir por dónde avanzar, con quién hablar y cómo resolver muchos conflictos. Su libertad no depende de recorrer kilómetros, depende de las consecuencias. Su humor es sinónico, adulto y cruel. Las conversaciones no simplifican a los personajes para señalar al bueno y al malo. En este apocalipsis, casi todos tienen motivos comprensibles y métodos difíciles de justificar. Los combates son violentos y explícitos, pero el gore vuelve a ser secundario. La verdadera crueldad aparece cuando el patriarca, Sol Buchanan, te encarga traer de vuelta a sus 3 hijos, Valor, Victory y Liberty. Cada uno representa un problema distinto y tú decides qué hacer con ellos. Pero cuanto más conoces al hombre que gobierna Colorado, más difícil resulta obedecer sin preguntar. Tienes en tus manos el destino de una familia poderosa y parte del futuro de toda una región.
No eliges entre una respuesta educada y otra desagradable. Decides qué significa hacer justicia, hasta dónde obedecerás y qué consecuencias aceptarás si desafías al hombre que mantiene unido ese territorio. Wasteland 3 me trata como un adulto porque me entrega poder y me hace responsable de utilizarlo. No me pregunta solo cómo quiero vivir, me obliga a decidir cómo vivirán los demás. Y por eso, este es mi podio. Expedition 33 me obliga a aceptar la pérdida. Cyberpunk 2077 me permitió construir una identidad mientras otra intentaba borrarla. Pero Wasteland 3 puso el destino de otras personas en mis manos y no me ofrece una salida completamente limpia. Por eso, para mí, ocupa el primer puesto. Esta no es una lista de los 7 mejores RPG de la historia. Es una lista personal, sobre 7 juegos que me respetaron lo suficiente como para enfrentarme al fracaso, la pérdida, la confianza, la traición y las consecuencias de mis decisiones. Seguramente tu lista sería diferente. Y eso es precisamente lo interesante. Quiero saber qué RPG te ha tratado a ti como un adulto y, sobre todo, qué decisión sigues recordando años después de haber apagado la consola. Déjamelo en los comentarios, porque los gráficos envejecen, las decisiones no.